El tema de la fiscal de hierro, Ernestina Godoy, ha estado en el ojo del huracán luego de que Guillermo Sheridan, de la mano de Loret, a través de Latinus, difundiera una serie de documentos falsos, en los que aseguraban que había un plagio en la tesis de la fiscal, que finalmente pues se quedaron con las ganas de empezar otra acción muy parecida a la que hicieron con Yasmín Esquivel Moza, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son predecibles en Latinus, es el PRI, el PAN, el PRD, pero sobre todo el PAN, que está muy preocupado por todo lo que se les viene con el cártel inmobiliario. No pudieron detener a Ernestina Godoy. Aparte de que fue algo premeditado, la misma Ernestina Godoy salió a desmentir lo que publicaron y dieron a conocer a través de Latinus. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Hay una ratificación que se tiene que definir antes del día 9 de enero del 2024. El próximo lunes están citados a comparecer a sesión extraordinaria los integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Ahí se va a definir y por supuesto hay diputados que son afines al grupo de Adrián Rubalcaba, al grupo de Murat, al grupo de Erubiel Ávila, que avalarían la ratificación de Ernestina Godoy, que es lo que no querían. Pero bueno, también forma parte de los errores que ha cometido Alito con los pleitos internos que han colocado prácticamente de rodillas en este caso, al Partido Acción Nacional. No pueden detener la ratificación de Godoy, la misma fiscal, y aunque fuese así, no van a detenerse las denuncias. Hay carpetas de investigación bien fundadas, bien argumentadas, que no le darían posibilidad incluso a Santiago Taboada y a la misma Xóchitl Gálvez de salirse por la tangente. Todo había empezado con este medio Latinus, que a través de su plataforma dio a conocer que habían descubierto una serie de documentos respecto a la tesis de la fiscal Ernestina Godoy. Le digo, son predecibles porque hacen precisamente lo mismo. Fue lo mismo que les funcionó con Yasmín Esquivel Moza. Pues segundas partes nunca fueron buenas. Así lo expresaban en Latinus, esta plataforma en medios digitales, respecto a Ernestina Godoy. Ernestina Godoy, todavía fiscal de la Ciudad de México, tendrá que enfrentar un nuevo escándalo y rendir cuentas en medio de días cruciales en su intento por repetir otros 4 años en el puesto. Me refiero al plagio de su tesis para graduarse como licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en enero de 2004. Como es conocido, Godoy busca la ratificación cobijada por su cercanía con Claudia Sheinbaum, que es la precandidata de Morena a la presidencia de la República. Godoy ha hecho de todo para lograr la continuidad en el puesto, pero no ha podido. El asunto está atorado en el Congreso de la Ciudad de México, a pesar de que Morena tiene mayoría, pero no la suficiente. La oposición se ha negado a negociar los votos, acusa que Godoy es autora de espionaje y persecución política en medio de las investigaciones del llamado cártel inmobiliario, presuntamente encabezado por distintas figuras del PAN, entre ellas el precandidato al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. En otro frente, colectivos feministas, familias de personas desaparecidas y víctimas de delitos también han rechazado la ratificación de Godoy, esto en rechazo a su administración, valga la redundancia. Tampoco hay que olvidar que la Fiscalía de Ernestina Godoy exoneró en cuestión de 6 días a la ministra Yasmín Esquivel al determinar que no incurrió en plagio, también en su tesis, aunque luego ya se echaron para atrás. El próximo lunes, que es 8 de enero, podría ser un día clave. Lo que les vamos a presentar es un trabajo del escritor y periodista Guillermo Sheridan en colaboración para Latinus. Se llama La tesis de la pasante Ernestina Godoy, ¿quién vigila a los vigilantes? Guillermo Sheridan revisó la tesis de Ernestina Godoy titulada La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y la transición política, todo bajo la asesoría del licenciado Eduardo Galindo Becerra. El material está en el repositorio de tesis de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Guillermo Sheridan identificó que la argumentación y una parte considerable de algunos capítulos de la tesis de Godoy reproducen de manera idéntica un texto del investigador y profesor Mauricio Merino.
Se llamó La participación ciudadana en democracia y lo publicó en 1995 en el entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE. Bueno, ahí tiene usted, esto era el trabajo de Guillermo Sheridan, que tiene muy buenas palancas dentro de la misma institución, la UNAM. Ernestina Godoy no dio tiempo a nada y salió a desmentir. En sus redes sociales publicó: en relación al texto, la tesis de la pasante Ernestina Godoy, escrito por la persona de nombre Guillermo Sheridan, difundido en el portal Latinos, quiero aclarar lo siguiente: son totalmente falsos y absurdos los señalamientos vertidos por dicha persona con relación a la tesis que en su momento presenté para obtener el título de licenciada en Derecho. Dichos infundios se dan en el contexto del proceso de ratificación como fiscal general de justicia, en el que me encuentro inmersa en este momento, y buscan de forma burda y grotesca descalificar a como dé lugar mi imagen. Mi tesis fue calificada y aprobada por diversos sinodales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el correspondiente soporte de un asesor en tesis. Llama poderosamente la atención que a 20 años de que la misma fue debidamente presentada y autorizada, y 5 años de mi gestión como titular de la institución, surja una falaz y malintencionada versión que asegure sin pruebas que mi tesis fue plagiada. De ninguna manera permitiré que con mentiras y calumnias intenten ensuciar mi trayectoria académica, por lo que ya analizo las acciones legales a seguir para defenderme de la difamación de que soy objeto. Los grupos de derecha están acostumbrados a denigrar la dignidad y buen nombre de las personas. En esta ocasión me tocó a mí, con tal de evitar que sus intereses oscuros, canallas y perversos se vean afectados, están dispuestos a todo. Es lamentable que quienes buscan evitar mi ratificación como titular de la Fiscalía General utilicen cualquier tipo de artimaña tendenciosa e inmoral para lograr el cometido de politizar la Procuración de Justicia. Al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. La respuesta puntual de Ernestina Godoy: nadie por encima de la ley y nadie sobre la ley. Esto de que él había plagiado su tesis está de la mano de todo esto que está pasando. El PAN quería ratificar a Ernestina Godoy y ya se aprobó el periodo extraordinario, será el próximo lunes 8. Si no se aprueba su ratificación, será nombrado un encargado de despacho que será un funcionario de la misma institución. Pero de acuerdo a la información que se tiene, Ernestina Godoy podría ser ratificada el próximo lunes 8. Con la ausencia de diputados del PAN, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones el lunes 8 de enero a las 9 horas para votar a favor o en contra la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ernestina Godoy tiene entre sus actividades lo que quería el PAN. Ha tenido una destacada acción como fiscal, pero el Partido Acción Nacional había condicionado votar a favor de Ernestina Godoy si sacaban libre a Von Roerich y a Cuauhtémoc Gutiérrez, el llamado rey de la basura, este último acusado de trata de personas, y el primero relacionado directamente con el cártel inmobiliario, donde aparecen nombres como el del mismo Santiago Taboada, que él mismo lo ha dicho que es perseguido político, pero que forma parte de esta amplia red de corrupción que ha logrado desenmarañar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ernestina Godoy así se había posicionado respecto al tema de Latinus y de Guillermo Sheridan, que es cercano a la UNAM, sí, y sigue siendo un coto de poder de la derecha en la UNAM. Falsos y absurdos. Está su tesis debidamente fundada y se reserva, no se reserva, sino que en su momento dará a conocer la propia Ernestina Godoy las acciones legales que pueden ser en contra de Carlos Loret de Mola, incluso en contra de Guillermo Sheridan, es un delito las injurias. Y el Congreso aprobó lo que es un periodo extraordinario para discutir la ratificación de Godoy. El 9 de enero finaliza el encargo, es que ya termina el encargo de la fiscal Ernestina Godoy. Ahora, en caso de no ser ratificada, quedará un encargado de despacho. Ernestina Godoy, por supuesto, podrá pasar
alguna dependencia del gobierno federal, recordando que el propio presidente de la República la ha invitado a colaborar. La Comisión Permanente aprobó realizar un periodo extraordinario de sesiones este lunes 8 de enero a las 9 horas para discutir la aprobación o no de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy. En este periodo extraordinario también analizan y aprobarán la entrega de la medalla al mérito policial, los nombramientos de los alcaldes de Iztapalapa y Benito Juárez, tipificar la violencia ácida y despenalizar el peligro de contagio, entre lo que van a tratar los integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Ahora, el trasfondo político. ¿Quiénes son los que mueven todo esto? Pues obviamente es el PRI y el PAN, pero más el PAN, que está bastante preocupado por lo que se le viene en el caso de Ernestina Godoy. Puede ser ratificada. Ernestina Godoy creo que será ratificada este lunes, porque Morena llama a una sesión extraordinaria y el Partido de Acción Nacional se opuso a esa sesión extraordinaria. ¿Cuál es el problema? Bueno, que priistas que antes apoyaban a Alejandro Moreno Cárdenas como líder nacional del PRI ya no están con él. Recordemos que fue público el bloque que se llama Movimiento Progresista, un movimiento progresista encabezado por Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba y Alejandro Murat, salen de las filas del PRI y forman esta organización. Esta organización que trabaja con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Es decir, salieron del PRI y no salieron porque quisieran salir, sino porque ya no toleraron el tipo de liderazgo que ejerce en ese contexto el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Bajo este criterio entonces quedaron mal parados, desde luego, porque lo que querían era ¿cómo lo hacen ellos? Un cambalache. Te aprobamos, pero necesitas sacar de la cárcel a Cristian Monroerich y a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Solo así vamos a votar en contra. Ahora, lo que se viene es una acción concreta de la autoridad competente en la Ciudad de México, al margen de que aprueben o rechacen a Ernestina Godoy. La fiscal les ha causado muchos problemas. La fiscal Godoy es una persona muy capaz, más allá de los guayabazos que ha recibido, el reconocimiento de la misma Claudia Sheinbaum, que fue quien la llevó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, si analizamos el perfil de Guillermo Sheridan, un trabajo sucio que fue el que le funcionó con Yasmín Esquivel Moza, pues las cosas están diferentes acá, porque si bien en el Congreso no tenían la mayoría, les faltan algunos diputados, esto se los puede aportar el mismo PRI. Digo, priistas que ya no están con Alejandro Moreno Cárdenas y que ya no están a las órdenes del PAN. Y eso es una realidad. Por eso digo que puede ser aprobada el lunes. Y para el martes o miércoles se vienen las acciones en contra del propio Loret o de Guillermo Sheridan o del portal Latinus, propiedad de Roberto Madrazo Pintado, considerado un grupo de comunicación facciosa con la finalidad de perjudicar a todo el que le indiquen. Es una especie de vendetta política y de acciones concertadas, porque esto es real. Una orden de Roberto Madrazo es: Sheridan presenta un infundio, la injuria la lanza Loret a través del portal Latinus y no hay problema. No, porque hay libertad de expresión, hay libertades plenas de hecho, pero abusan de esas libertades. Por eso tienen que aclarar todo esto. En el entorno de trabajo de la todavía fiscal Ernestina Godoy, creo que se vienen cosas muy fuertes y el Partido de Acción Nacional lo sabe. Se pueden quedar sin candidato. Digo, Santiago Taboada, el candidato a gobernar la Ciudad de México, que por cierto va muy bajo en las preferencias electorales, podría no terminar como candidato, sino como indiciado por el caso del cártel inmobiliario. Tema demasiado interesante como para dejarlo pasar. Ernestina Godoy se queda o se va, eso se define el lunes, y creo que se queda.